Nosotros somos el equipo 2, conformado por Vicky Flores Ponce, Ángel Yael Landa Rubio, Ana Paola Varela Flores, Adriel Antonio Sea Miranda, Itzel Lagunes Valencia y Juan Carlos Teurel Ramírez. Actualmente la Ciudad de México es el centro más importante del país. Anteriormente se conocía como Distrito Federal. Este cuenta con 16 alcaldías y 1,495 kilómetros de superficie cuadrados. Antes de ser conocido como el Distrito Federal, igual era muy importante debido a que en el territorio que hoy lo conocemos como Ciudad de México, anteriormente Distrito Federal, se encontraba la ciudad mesoamericana de Tenochtitlán, la cual estaba regida por el emperador Moctezuma en sus últimos momentos, que estuvo en pie antes de la conquista española. Un 18 de noviembre de 1824, el Congreso aprueba la creación del Distrito Federal y se designa que ahí se van a albergar los tres poderes legislativos, los tres poderes, el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Además de que se le designa como la capital del país. Esto se decreta en el artículo 50 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 en su fracción 28, en la cual se establece elegir un lugar que sirva de residencia a los supremos poderes de la Federación y ejercer en su distrito las atribuciones de poder legislativo de un Estado. Fue por ese motivo que la Plaza de la Constitución en el Zócalo fue elegida como el centro, y esto fue por órdenes de Guadalupe Victoria. A lo largo de su historia, el Distrito Federal tuvo muchos cambios debido a los diferentes gobiernos y a las diferentes constituciones que se fueron dando en todos estos años que ha existido. De los más importantes tenemos el Superior Orden del 20 de febrero de 1837, en la Ley Constitucional Conservadora de 1836, en la cual el Distrito Federal fue suprimido y quedó a cargo del Departamento de México bajo el régimen centralista. Luego, en 1846, volvió a tomar forma, volvió a tomar la forma que estableció la Constitución Federal de 1824 gracias al gobierno que se hacía llamar Libertador. Finalmente, uno de los cambios más grandes dentro de este territorio fue el que surgió durante el gobierno de Antonio López de Santa Anna en un 16 de febrero de 1854, en el cual hizo el territorio más amplio y estableció los límites y las ciudades que están en sus límites. Y el límite que tenía era al norte con San Cristóbal Ecatepec, al noroeste con Tlanepantla, su límite al poniente era Los Remedios, Santa Fe y San Bartolo, al oriente con Mixcoac, Huixquilucan, San Ángel y Coyoacán, por el sur Tlalpan, Xochimilco, Tepepan e Iztapalapa, y al oeste Peñón Viejo. Bueno, pues yo les vengo a hablar acerca de la Ciudad de México, la cual experimentó un cambio significativo después de la reforma que la convirtió de Distrito Federal a su actual denominación. Esta transición trajo consigo una reestructuración en su organización política, administrativa y territorial. En cuanto a la organización política, la Ciudad de México adquirió una mayor autonomía al separarse del ámbito federal. Se estableció un gobierno encabezado por un jefe de gobierno electo democráticamente, así como una asamblea legislativa local, lo que permitió una toma de decisiones más cercanas a las necesidades de la población capitalina. En el aspecto administrativo, la Ciudad de México se dividió en 16 alcaldías, las cuales sustituyeron a las antiguas delegaciones. Estas alcaldías cuentan con autoridades electas y presupuestos propios, lo que les otorga mayor capacidad de gestión en temas como servicios públicos, obras y desarrollo comunitario. Territorialmente, la Ciudad de México abarca una superficie similar a la del antiguo Distrito Federal, pero con algunas modificaciones en sus límites. Además, se impulsó una mayor descentralización de las actividades económicas y sociales, con el objetivo de reducir la concentración excesiva en ciertas zonas. Otro aspecto relevante fue la creación de la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual establece los derechos y obligaciones de sus habitantes, así como las bases para la organización del gobierno local.
Esta Constitución reconoce, entre otros, los derechos a la vivienda digna, la educación, la salud y un medio ambiente sano. En términos económicos, la Ciudad de México ha reforzado su posición como uno de los principales motores del país, atrayendo inversiones y promoviendo la diversificación de su actividad productiva. Sin embargo, también enfrenta retos como la desigualdad social, la movilidad urbana y la seguridad pública. En resumen, la transición del Distrito Federal a la Ciudad de México ha implicado una reestructuración profunda, otorgando a la capital mayor autonomía y capacidad de gestión, pero también enfrentando desafíos propios de una megápolis en constante crecimiento. Hoy vamos a hablar sobre el anteriormente conocido Distrito Federal, hoy como Ciudad de México. Bueno, para esto vamos a empezar en el año 1824, cuando el Congreso acordó nombrar este territorio como Distrito Federal debido a que este albergaría los tres poderes, que es el Ejecutivo, Legislativo y el Judicial. No obstante, esta idea fue cambiando y se llegó a la conclusión de que este era más que un ente federal. Es por ello que existieron estas reformas en donde se le cambió el nombre de Distrito Federal como Ciudad de México para tener un avance o como cambiar esta idea y tener un lugar más como un encuentro cultural y político. Fue en 29 de enero del 2016 cuando se promulgó la reforma constitucional, que ya había comenzado su proceso jurídico en el 2010 para transformar el nombre de la capital a Ciudad de México. La tarea la llevó a cabo el antiguo jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, que propuso modificar el artículo 122 de la Constitución para darle un nuevo estatus al Distrito Federal e impulsar la creación de su propia constitución política. Cabe destacar que este fin perseguía objetivos económicos, ya que de acuerdo al documento que se entregó a la Comisión del Gobierno de la Asamblea Legislativa, otro de los motivos de la reestructura de la figura al Distrito Federal se debía darle una nueva promoción turística nacional e internacional a la Ciudad de México. ¿Qué nos menciona el artículo 122? Bueno, el artículo 122 en el apartado A, fracción primera de la Constitución, nos menciona que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo que concierne a su régimen interior y adoptará el régimen de una organización política y administrativa. También adoptará en su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático y laico. También dentro de este artículo nos menciona el poder legislativo, que nos dice que de acuerdo al apartado A, fracción segunda, la Constitución política, la Ciudad de México tendrá el ejercicio del poder legislativo, se depositará en la legislatura de la misma ciudad y la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución política de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir con los requisitos que esta misma establezca y serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, según los principios de la mayoría relativa y representativa proporcional por un periodo de 3 años. En este mismo artículo nos pasamos a lo que nos va a decir sobre el poder ejecutivo de la Ciudad de México. Bueno, de acuerdo al apartado A, fracción tercera, que es en donde nos menciona de la Constitución política, el titular del poder ejecutivo se denominará como el jefe de gobierno de esta ciudad y tendrá a su cargo la administración pública de la entidad. Será electo por votación universal, libre, secreta y directa, como ya anteriormente también se había mencionado, y no podrá durar en su cargo más de 6 años. Claro que hay una diferencia, en el anterior son 3, aquí son 6. Quien haya ocupado la titularidad del ejecutivo local o sea electo, en ninguno de los casos ni por ningún motivo podrá volver a ocupar este cargo, ni con el carácter de interino ni provisional o sustituto encargado del despacho. Dentro de la Constitución política de la Ciudad de México nos establece que las facultades del jefe de gobierno y los requisitos que deberá reunir quien aspire a dicho cargo le corresponde conducir a la administración pública de la Ciudad de México y es electo por votación, como ya había sido mencionado. Y por último, de acuerdo al artículo 122, que es del que hemos estado hablando, apartado a fracción cuarta, en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos se depositará el
en el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura, los juzgados y tribunales que establezcan la Constitución Política de la Ciudad de México, la que garantizará la independencia de los magistrados, jueces, para el ejercicio de sus funciones, y las leyes locales establecerán las condiciones para el ingreso, formación, permanencia y especialización de quienes integren este poder judicial. Y por último, los órganos autónomos. Los órganos autónomos de la Ciudad de México nos menciona en el artículo 46, apartado A de la Constitución Política de la Ciudad de México, que los organismos autónomos son de carácter especializados e imparciales, como deben ser todos, tienen la personalidad jurídica y tienen patrimonios propios. También nos menciona que cuentan con una plena autonomía técnica y de gestión, aparte de la capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización interna de conformidad con lo previsto en las leyes correspondientes. Eso sería todo por mi parte, gracias. En el 2016 se hizo una reforma que cambiaba el nombre de Distrito Federal por el de Ciudad de México. Se reformaron alrededor de 52 artículos gracias a esta reforma. La discusión de esta reforma se llevó a cabo en 12 foros y 2 audiencias en la Cámara de los Senadores. El primer foro se realizó en diciembre del 2012, mientras que el último fue en junio del 2014. Durante los foros, los legisladores recibieron opiniones sobre las distintas iniciativas de grupos parlamentarios de las principales fuerzas políticas del país. No obstante, fue hasta noviembre del 2013 cuando se presentó así formalmente ya la primera iniciativa en materia de reforma política para el Distrito Federal, entregada por el Partido Revolucionario Democrático. Tuvo que pasar casi un año y medio para que en el Pleno de la Cámara de Senadores se aprobara con 88 votos a favor y 27 en contra y una abstención la reforma política del Distrito Federal. Los más notorios en los cuales se puede observar por esta reforma es el cambio de nombre de Distrito Federal a Ciudad de México, y así convirtiéndose en la entidad federativa número 32 del país. Otro cambio que tuvo la Ciudad de México gracias a esta reforma fue que tuvo hasta más tardar el 31 de enero del 2017 para lograr crear y legislar su propia constitución. Se eliminaron las delegaciones políticas y se crearon demarcaciones territoriales para que éstas fueran encabezadas por un alcalde. La Asamblea Legislativa desapareció para convertirse en un Congreso local como cualquier otro, y así adquiriendo la facultad de poder aprobar o rechazar reformas constitucionales. También está obligada a vigilar recursos federales que se encargan de administrar en sus propias demarcaciones territoriales. La Ciudad de México tiene su autonomía inédita, ya que el gobierno federal financia el sector de educación y el sector salud. Los nombramientos de procurador de justicia y jefe de policía se encargará el jefe de Estado, ya no el presidente de la República. E igualmente los salarios de los trabajadores que residen en la Ciudad de México no podrán ser inferiores al mínimo respecto a las demás entidades federativas. Y por último, pero no menos importante, el Ministerio Público de la Federación se consagrará como Fiscalía General de la República, contará con autonomía y como órgano público. Uno de los cambios más importantes que existió dentro de esta transición del Distrito Federal a la Ciudad de México como una entidad federativa es la misma promulgación de su Constitución. El Congreso Constituyente de la Ciudad de México se instaló un 15 de septiembre del 2016, fecha en la cual el que era el jefe de gobierno de aquel entonces hizo la entrega del proyecto constitucional que iba a servir como base para los 100 diputados y diputadas constituyentes que iban a dividirse en 10 grupos parlamentarios. Los trabajos de esta asamblea se elaboraron a través de 8 comisiones que tenían el objeto de generar el dictamen correspondiente a cada título del proyecto. Se realizaron alrededor de 21 sesiones plenarias, además de que los diputados y diputadas constituyentes emitieron un total de 544 iniciativas y también contamos con 978 propuestas ciudadanas. También se contó con un gran número de audiencias públicas, contando casi más de 1,000 personas en la intervención de estas mismas. Además, hubo una consulta a los pueblos indígenas. Las labores de esta Asamblea Constituyente culminaron el 31 de enero del 2017.
Los logros fueron incontables y repercutieron y repercutirán en el orden jurídico de las demás entidades federativas y en la nación en general.